Gemini acaba de dar un salto enorme en su última actualización y ahora te comento por qué. Si eres un músico, pianista, guitarrista o de cualquier otro instrumento, esto te interesa muchísimo, ya que vamos a explorar cómo la inteligencia artificial puede animar, en este caso, la explicación o el contenido que te brinda. Hemos pasado ya mucho tiempo estudiando de una forma bastante plana, y me refiero a los textos de música o incluso a los videotutoriales en los que nosotros tenemos que ver solamente sin poder cambiar mucho la dinámica de cómo se nos está enseñando. Si es un texto, por ejemplo, tú no puedes escuchar o reproducir lo que está en su contenido. Y si es un video tutorial, hay muchas cosas que quedan al aire cuando uno necesita aprender muchas veces desde cero. En este caso vamos a explorar una herramienta que nos brinda Gemini de Google, y para esto nos vamos directamente a la página de Gemini. Ok, aquí hemos iniciado ya una primera conversación utilizando la versión estándar que nos habilita Gemini. Y le hacemos una pregunta bastante sencilla pero muy general dentro de los músicos. ¿Cómo leer una partitura? Si nosotros prestamos atención, nos damos cuenta de lo siguiente. Nos da toda la indicación de cómo leer una partitura, como corresponde. Incluso nos coloca un ejemplo en una imagen, ¿no? Donde cada nota en el pentagrama tiene su respectivo nombre. En este caso, en una nomenclatura americana. Tenemos toda esta indicación, pero como no le he colocado nuestra indicación en la versión Pro, pues no nos genera una animación directamente, tendríamos que solicitarle, ¿sí? Para esto he cambiado, obviamente aquí ya no lo hago porque hice ya la prueba, y le coloco cómo se pasa a una tablatura, y en este caso hemos utilizado la versión 3.1 Pro, ¿ya? Y tenemos lo siguiente: pasar de una partitura tradicional ya nos coloca, ¿no?, unas indicaciones mucho más atentas, incluso como apuntes en un cuaderno. Si se fijan, aquí está todo correcto, ¿no? Yo me fijo la partitura do, mi, sol, y tenemos acá en la tablatura para guitarra las mismas notas, pero aplicadas a la guitarra, y así sucesivamente. Incluso nos coloca una nota apagada. Esto está generado como por un Guitar Pro, pero lo coloca directamente en la imagen. Además, nos indica algunas cosas que son bastante de relleno dentro de la teoría, pero lo más importante está acá. Nos fijamos, esta es la animación que nos habilita, ¿sí?, de toda la explicación que Gemini nos hizo. Y en este caso tenemos el diapasón de la guitarra, ¿sí?, con lo siguiente. Esto Gemini lo programa, y enseguida vamos a ver cómo programar algo diferente. Gemini nos ha programado un diapasón de guitarra con las notas musicales y además con el número de traste que corresponde a cada nota musical. Fuera de eso, nos permite resaltar las notas principales, ¿sí? En este caso, aquí dice que va a resaltar la nota do. Puedo cambiar, miren, tengo la posibilidad de cambiar dentro de Gemini un fa sostenido, y nos coloca todas las notas que son fa sostenido en las diferentes cuerdas. Además, tenemos la opción de poder quitar las otras notas para que no tengamos ese ruido visual. Pero también el tenerlo deshabilitado nos permite ver el resto de notas que acompañan a la que nosotros hemos seleccionado. Nos coloca aquí una indicación de la afinación estándar que tiene, ¿sí? Pero es bastante asombroso. Si tú estás empezando con la guitarra como instrumento, pues esto es muy útil. Muchas veces cuando estás leyendo una tablatura o una partitura y te dice tal nota, no sabes en qué lugar posicionar. O si quieres replicar algo del piano, tampoco te ubicas mucho. Pero en este caso, tienes la posibilidad de escoger la nota y ver en qué posiciones o en qué disposiciones la guitarra puede habilitarte esta nota. Ahora, podemos hacer un poco más. Le he pedido a Gemini que me haga, ¿sí?, cómo hacer una improvisación en una escala mixolydia. Esto es un poco más avanzado para el guitarrista. Y me pasa lo siguiente: igual una tabla con el diapasón de la guitarra. Si nos fijamos la imagen, tenemos las indicaciones, en este caso sobre la nota de la, y tenemos la escala mixolydia de la. Vamos a probar. En la imagen nos indica lo siguiente. Voy a hacer la escala desde la sexta cuerda y tenemos mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido,
Entonces, si nosotros queremos hacer una improvisación en mixolidio de la, regresando a la función principal de Gemini, tenemos lo siguiente. Esto que acabamos de ver nos lo coloca aquí al final como una pequeña animación, ¿sí? Y esto es alucinante porque hemos visto con la mayor acá, ¿no es cierto? Y aquí ya con lo que ha diseñado Gemini, porque esto lo diseña a partir de su nueva función y es una herramienta bastante poderosa. Miren, hemos escogido la mayor, ahora nos permite escoger otra nota. Esto es interactivo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo cambiar, ahora vamos a cambiar a un do mayor, que vamos a hacer en este caso el mixolidio de do. Y este mixolidio de do, donde nosotros vamos a ver lo siguiente. Tiene, por ejemplo, la escala mixolidia, la nota característica, nos deja escoger qué nota va a ser la principal y nos permite ver los intervalos. O, si lo desactivo, nos permite ver las notas, ¿sí? Conviene tenerlo desactivado porque nos interesan mucho las notas. Pero todo esto está en base al diapasón de la guitarra. Lo probamos. Yo le he pedido una última cosa a Gemini. Aplícalo al piano. Si yo no soy guitarrista y quiero aplicarlo a otro instrumento, puedo pedirle y me permite ver de la misma manera. Y aquí tenemos algunas indicaciones, igual que en el anterior. La escala es mixolidia, la fórmula es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bemol, ¿sí? Y nos permite escoger la nota principal, do, y así sucesivamente. Ahora, podemos pedirle cosas diferentes en cuanto a la música y le voy a pedir que me aplique esto a un instrumento que es tradicional de Bolivia, el charango. Mientras se prepara este material, comparte, suscríbete y dale me gusta a este video. Bien, Gemini nos acaba de arrojar toda la información que necesitamos en torno a la escala mixolidia que se va a aplicar al charango. Pero lo siguiente, miren, está generando el elemento visual interactivo. Esto es lo que hace la nueva herramienta, ¿sí? Está estructurando un código que nos va a funcionar para aplicar dentro del instrumento del charango. Ahora sí, ya estamos listos. Acaba de generar un gráfico que se puede aplicar al charango. Y verificamos si está en orden. Primero, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuerdas que pertenecen al charango. Luego nos acaba de colocar aquí, igual que en el anterior, los intervalos, ¿sí? Donde 1, 2, 3, 4, 5 son los intervalos. Y también por debajo nos coloca las notas, ¿sí? Lo único que estoy viendo con esta disposición del diapasón es que está invertido, ¿sí? Lo que es arriba debería ir abajo y lo que es abajo debería ir arriba, ¿sí? En cuanto a las cuerdas. Aún así no es un gran problema, se le puede pedir y puede modificar seguramente esa parte. Pero tenemos ahora las escalas que podemos utilizar en el charango para hacer una improvisación mixolidia. Y nos permite seleccionar las diferentes notas que existen. Do, mi, aunque veo que está un poco más limitado y no tenemos notas con alteraciones, ni bemoles ni sostenidos. Aún así es una herramienta muy útil si eres un músico instrumentista. Ahora te toca a ti. Ponme en los comentarios qué fue lo que tú descubriste con esta nueva herramienta de Gemini y cómo lo aplicas a la música en tu día a día. Yo soy Juan Pablo Falón. Nos vemos en un siguiente video.